En la clase pasada, en la última clase que tuvimos, empezamos a hablar sobre la transmisión digital pasabanda. Vimos que hay básicamente tres tipos o tres esquemas básicos de modulación digital pasabanda: ASK, PSK y FSK. Y hasta donde me quedé, habíamos visto ASK, ¿sí? Donde ASK significa Amplitude Shift Keying. Si lo queremos traducir, podríamos entenderlo como desplazamiento de amplitud, o desplazamiento por cambio de amplitud, y es muy similar a PAM. De hecho, es PAM, solo que lo que se va a variar aquí no es directamente la amplitud, porque recuerden, habíamos dicho que el tipo de pulsos que se van a ocupar tienen la forma de una señal cosenoidal, donde la envolvente de esa señal cosenoidal tiene la forma de un pulso, que ya hemos estado hablando de ellos: pulso cuadrado, pulso sin o pulso coseno alzado. Este sería el pulso que se ocuparía para una transmisión digital pasabanda si como envolvente tenemos un pulso cuadrado, o esta sería la forma de onda si como envolvente ocupamos un pulso coseno alzado o función sin. ASK lo que hace es variar la amplitud de la envolvente de ese pulso. El ejemplo más fácil, el que vamos a encontrar, o el que encontramos en la mayoría de los libros, es con el pulso cuadrado, es decir, que la envolvente del pulso coseno o seno es un pulso cuadrado. Sí, así es como lo van a encontrar en la mayoría de la literatura, pero no necesariamente es así siempre. Como les acabo de decir, también tenemos el coseno alzado o la función sin. Y habíamos visto un ejemplo de una modulación ASK, ¿sí? Donde vamos a tener, o donde se tenía un orden de modulación igual a 4, recordando que el orden de modulación es el número de amplitudes distintas que vamos a tener. Y eso está en función del número de bits que se van a agrupar para cada símbolo. Bien. También dijimos que la envolvente de la señal modulada, porque esta sería la señal modulada, la envolvente sería una señal PAM. Sí, aquí está la señal PAM. A esta señal se le conoce como la señal en banda base de la modulación pasabanda. Es decir, cuando tenemos una modulación pasabanda, se puede ver como una señal en banda base modulada. ¿Qué quiere decir? Esta señal modulada, la que tiene el coseno y el coseno con diferente amplitud, o sea, eliminen esto. O sea, estas rayas, imagínense que no están puestas. Lo que van a ver es una señal cosenoidal cuya amplitud está cambiando. Eso se le conoce, o eso es la señal modulada pasabanda, ¿sí? Ahora, esa señal modulada pasabanda está compuesta de una señal modulada en banda base, que sería esta de aquí. Entonces, nada más para que quede claro, porque eso nos va a ayudar después. Ok. Y bueno, también dijimos que cada pulso es una forma de onda. Sí, cada pulso de estos es una forma de onda, donde esa forma de onda se puede modelar matemáticamente con esta expresión. SI de T, que sería la forma de onda de cada pulso, de cada símbolo, que es un símbolo. Recuerden que habíamos dicho que un símbolo lo podemos ver como un número. Bueno, primeramente, lo podemos ver como una secuencia de bits. Segundo, lo podemos ver como un número entero. Si este me representa el 3, pues ese sería el símbolo 3. Esta me representa el 0, sería el símbolo 0, y así consecutivamente. También es un símbolo. O un símbolo puede ser una amplitud. También es un símbolo. O un símbolo puede ser una forma de onda. Esto que está en azul es una forma de onda. Es un símbolo. Esto que está en verde también es una forma de onda. Es un símbolo. Un símbolo también puede ser una forma de onda. Y esa forma de onda matemáticamente tiene una representación. Para el caso de ASK sería AI, donde AI es la amplitud correspondiente. P de T, que es el pulso. Sí, el pulso para este caso que les estoy explicando es un pulso cuadrado. Y el coseno de omega CT.
Por ejemplo, para este caso, si tenemos K igual con 2, hay un orden de modulación de 4. Por lo tanto, hay 4 símbolos diferentes. Habrá 4 formas de onda diferentes. ¿Sí? Eso hay que tenerlo claro. Cada símbolo es también una forma de onda. Y creo que hasta ahí vimos, ¿no? Ya no explicamos PSK. Ahora vamos a ver PSK. PSK dice, o se puede, bueno, las siglas indican Phase Shift Keying. Si lo queremos traducir, pues sería desplazamiento de fase o cambio por desplazamiento de fase. ¿Qué hace PSK o cómo funciona? Bueno, es muy similar a lo que hace ASK. ASK solo dijimos que era similar a PAM porque hemos trabajado mucho sobre PAM. ¿Qué hace PAM? Define un cierto número de amplitudes, ciertos valores de amplitudes. ¿Qué valores de amplitudes? Eso es a discreción, ustedes lo van a decidir, aunque hay recomendaciones para elegir esas amplitudes. Después, si nos da tiempo, hablamos qué criterios se podrían tomar para ayudarnos a definir esas amplitudes. Ahora, PSK define fases. Ahora va a definir fases. ¿Fases de quién? Del pulso que estamos ocupando. Vean, recuerden, no hay que olvidar o no hay que quitarnos de la mente que para modulación digital pasabanda ocupamos pulsos que tienen la forma de una cosenoide o sinusoide. Igual, la mayoría de los autores de los libros van a ocupar el coseno, pero el análisis se puede hacer también ocupando el seno. Vamos a seguir lo que dicen nuestros autores y vamos a hablar del coseno. Entonces, los pulsos que vamos a ocupar o que se ocupan para modulación digital pasabanda son coseno. En ASK se varía la envolvente. En PSK la envolvente permanece constante, no se varía. Es decir, todas las formas de onda de los símbolos, estoy hablando de las formas de onda, van a tener amplitud constante. En ASK esa amplitud varía. De hecho, aquí se ve, ¿no? Para PSK no. Para PSK todas estas formas de onda van a tener la misma envolvente constante. Lo que se va a variar va a ser la fase de ese pulso o de ese coseno. ¿Cuántas fases se van a definir? Va a depender del orden de modulación. ¿Y de qué depende el orden de modulación? De cuántos bits se agrupen. Por ejemplo, si se agrupan K bits, el número de símbolos diferentes será 2 a la K, que vamos a llamar M. Este M es lo que se conoce como orden de modulación. ¿Cuántos símbolos distintos hay? Si hay M símbolos distintos, a cada símbolo le debe de corresponder una fase de este coseno. ¿Cómo calcular las fases? Muy sencillo. Si se tienen 360 grados, sí, porque nosotros podemos desfasar este coseno 360 grados, si lo seguimos desplazando más de 360 grados, ya repetimos la misma forma de onda. Es decir, si yo tengo mi coseno, aquí está, yo lo desplazo 180 grados, pues obtendría algo así. Pero si yo lo desplazo 360 grados, llego a la misma forma de onda. Por eso es que nada más tenemos 360 grados para poder desfasarlo. Entonces, si queremos repartir estos 360 grados entre las m fases, pues nada más lo que hacemos es dividir. Entonces, cada fase será igual a 360 entre m por i, donde i va a ir de 0 a m menos 1. Con esta expresión calculamos las distintas fases. Vamos a ver un ejemplo. Uno sencillo igual, consideren que agrupamos 2 bits. K igual con 2. ¿Cuánto vale el orden de modulación? 4. Significa que va a haber 4 distintas fases. ¿Cómo calculamos esas fases? Vamos a aplicar esta expresión. 360 entre 4, esto es igual a 90. Ok, 90. Y dice que se multiplica por i, donde i va de 0 a m menos 1. Para nuestro caso, i va a ir de 0 a 3. Porque ¿cuánto vale m para nosotros? 4. Entonces, la primera fase sería 90 por 0. Esto es 0. La segunda fase sería 90 por 1. Esto es 90 grados. La tercera fase sería 90 por 2. Recuerden, este valor es i. Estamos corriendo i de 0 a m menos 1.
Esto es igual a 180. Y el último sería 90 por 3. Esto es igual a 270 grados. Son las fases, aquí están definidas las fases. Y luego hay que hacer la asociación de una fase a cada secuencia binaria. Igual es esa discreción, como ustedes quieran. Yo ocupé esta, pero bien pude haber dicho que 270 grados pertenecían a la secuencia 00 y que 180 grados pertenecían a la secuencia 11. Eso es a discreción, no es que yo les diga siempre se debe de hacer así, ¿eh? Es como ustedes quieran. Ahora, ¿cuáles serían las formas de onda correspondientes a cada símbolo? Primero vamos a verlas gráficamente. La primera es 0 grados, entonces sería pues un coseno desfasado 0 grados, aquí está. 0 grados. Amplitud constante, ustedes la definen. Forma de onda 2, un desfasamiento de 90 grados, entonces este mismo coseno, pero lo voy a desfasar 90 grados, lo voy a desplazar a la derecha 90 grados, entonces ahora voy a empezar en 0. Aquí está. Obviamente pues va a terminar diferente al símbolo anterior, aquí terminó en 1, aquí va a terminar en 0. Ajá. El siguiente sería 180 grados. Entonces, 180 grados, eso va a dar una forma de onda que va a empezar en -1. Es desplazar 180 grados este coseno. Aquí está. Y obviamente igual va a terminar diferente. Y el tercero, 270 grados. Entonces, 270 grados, aquí me equivoqué. Debería haber empezado aquí. O sea, esto no va. Esta parte no va. Debería haber empezado aquí en 0, hacia abajo así. Ajá. Entonces, la forma de onda sería esta de aquí. SI de T es igual a, todas van a tener la misma amplitud, el pulso, P de T. ¿Quién es P de T? Recuerden, es el pulso, la envolvente. Puede ser un pulso cuadrado, puede ser un coseno alzado, o una función sin, por el coseno de omega CT menos la fase que le corresponda a cada símbolo. Vean, voy a llevarme la expresión que estamos viendo aquí para compararla. Sí, vean, sería la forma de onda de una señal o una modulación ASK, forma de onda de una modulación PSK. Ok. Vamos a ver un ejemplo. Consideren esta secuencia. Hay que transmitirla. Dividimos en K bits. K vale 2 para nuestro caso. Formamos los símbolos. El 1, 1. El 1, 1 yo lo asocié a la fase 270. Por eso es que el primer símbolo que voy a transmitir, la primera forma de onda que voy a enviar, debe de ser un coseno con desfasamiento de 270 grados, que sería esta de aquí, ¿no? Igual debería haber empezado en 0. Una más copié por eso. Debería haber empezado en 0. Y luego viene 0, 0, una fase de 0 grados, que sería esta forma de onda. Por eso es que aquí empezamos en 0, vean. Aquí, cuando acabó esta forma de onda, empieza la siguiente. Aquí coincidió que cuando acabó esta forma de onda, empezó la siguiente y se ve esta continuidad, ¿eh? Pero vamos a ver que no necesariamente siempre se va a cumplir. Por ejemplo, ahora vamos a transmitir 1, 0. 1, 0 está asociado a 180 grados. 180 grados sería este de aquí. Entonces, vean, ahora hay que empezar en -1, considerando que yo propuse que A vale 1. Vean cómo hay un cambio abrupto aquí. Este cambio abrupto. ¿A qué se debe este cambio abrupto? Que el pulso que se ocupó es un cuadrado. ¿Sí? Si hubiéramos ocupado un pulso coseno alzado, no hubiéramos visto ese cambio abrupto porque vean cómo la función se va atenuando por la misma forma del pulso. Entonces se va a atenuar. Y el siguiente va empezando. No se va a ver ese cambio abrupto. Ahora, esos cambios abruptos lo que significan es que el ancho de banda va a crecer, de hecho se va a hacer infinito. Y coincide porque habíamos dicho que cuando ocupamos un pulso cuadrado, el ancho de banda de un pulso cuadrado es infinito, ¿sí?
Entonces, ese ancho de banda infinito pues también se ve reflejado en la modulación pasabanda. Luego el siguiente sería 1,0 y 1,0, aquí está, ya habíamos dicho 1,0. El siguiente es 1,1, 270 grados. Entonces, igual aquí cometí el error y debería haber empezado aquí en 0. Entonces, nada más para que quede claro. Esta va a terminar aquí y el otro va a empezar aquí. Igual hay un cambio abrupto, vean, no hay una continuidad. O sea, mientras una terminó así, la otra empezó así. O sea, hay un cambio abrupto. Y así nos podemos seguir. Y esta sería la forma de onda de una señal PSK. Ajá. Esta es la que ya se transmite. Ahora, todavía no hemos hablado del receptor. Sí, el receptor es también muy importante en los sistemas de comunicaciones, aunque no es tan fácil o tan rápido explicar cómo el receptor recupera la información. Solo se los voy a explicar de una manera breve, porque el receptor, para el caso de ASK, él tiene que detectar estas amplitudes a partir de la forma de onda que recibe. Él tiene que ver cómo detecta. Hay técnicas ya. Igual en una PSK, el receptor tiene que encontrar una forma de encontrar la fase que va a tener cada señal coseno que va a llegar. ¿Sí? Ya que haya detectado esa fase, pues ya puede asociar a qué bits corresponde. Pero bueno, de eso hablamos después. Esto es PSK. FSK son las siglas de Frequency Shift Keying. Si lo queremos traducir, desplazamiento de frecuencia o desplazamiento por cambio de frecuencia. Es muy similar a los dos anteriores que ya vimos. Ahora se van a definir M frecuencias, donde M, ¿quién es? El orden de modulación, es igual a 2 a la K, donde K es el número de bits que se agrupan. En un caso, ASK se definen M amplitudes, PSK M fases, FSK M frecuencias. Consideramos nuestro mismo ejemplo. M igual con 4, porque K vale 2. Ajá. 2 a la 4, perdón, 2 a la 2 igual a 4. Entonces, tenemos 4 diferentes símbolos, por lo tanto hay que definir 4 diferentes frecuencias. ¿Cómo definen las frecuencias? Igual es esa discreción, ustedes definen las frecuencias. Hay criterios, pero pues no hay una fórmula que yo les diga, F1 debe de ser calculado con esta expresión. No, ustedes lo definen. Aquí simplemente vamos a hablar que son 4 frecuencias diferentes, F1, F2, F3 y F4. Aquí serían las formas de onda. La forma de onda del símbolo 1 sería pues un coseno con frecuencia F1. Las formas de onda de una FSK son igual cosenoidales, pero con diferente frecuencia. ¿Sí? Aquí vemos cuatro formas de onda de una señal FSK, de una modulación FSK. Vemos que la frecuencia del símbolo 1 o de la forma de onda 1 es mayor al resto de las demás. Repito, no hay una fórmula, una expresión que les diga la frecuencia se calcula de esta manera. No. Así hay recomendaciones, criterios que después hablaremos si hay tiempo. Lo que es importante aquí entender es simplemente que son frecuencias diferentes. Ahora voy a aprovechar, de aquí se desprende un esquema de modulación que se está ocupando mucho hoy en día. Prácticamente los sistemas de comunicaciones modernos, particularmente telefonía celular, están ocupando este esquema de modulación que es OFDM. Y OFDM es similar a lo que estamos viendo ahorita en FSK. Pero ahí, de hecho no es similar, es igual. Igual son frecuencias diferentes. Pero hay una condición, que las frecuencias que se eligen deben de ser múltiplo de la frecuencia más pequeña. Por ejemplo, si yo elegí una frecuencia de 1 kHz, esta la debo de elegir de 2 kHz, 3 kHz, 4 kHz. Esa es la condición para el esquema OFDM. Para FSK, no.
para FSK, ustedes eligen el valor de la frecuencia que ustedes quieran. Esta sería la expresión matemática que modelaría a un símbolo o a una señal FSK. SI de T es igual a la amplitud, igual, vean, la constante o la amplitud o tiene una envolvente constante. Todos los símbolos tienen envolvente constante. P, el pulso, ¿sí? Pulso cuadrado, para este caso sigo ocupando, porque la mayoría de los libros ocupan para explicar el pulso cuadrado, pero sin olvidar que pueden existir otros tipos de pulsos. Coseno de omega y t, donde omega i pues es la frecuencia correspondiente a cada uno de los símbolos. Si nosotros queremos ver cuál sería el ejemplo de una forma de onda FSK, considerando la misma secuencia que hemos estado trabajando, que estamos trabajando, pues sería la siguiente. 1, 1, le asigné la frecuencia F4, aquí está F4, por eso está la forma de onda. 0, 0, es la frecuencia F1, que sería esta, por eso es que se envía ese pulso. 1, 0, F3, sería esta forma de onda. Aquí está. 1, 1 otra vez, F4, esta es la forma de onda. Aquí está, y así consecutivamente. Esta sería la forma de onda de una señal FSK. Repito, el receptor tiene que encargarse, él tiene que encontrar una forma de identificar las frecuencias que está recibiendo. Se dice que la mayor parte de la complejidad en un sistema de comunicaciones está en el receptor, y es cierto, yo creo que si lo vemos en porcentajes, el 70% de la complejidad está en el receptor. ¿A qué nos referimos con la complejidad? Que hay que resolver problemas más graves, más fuertes que en el transmisor. ¿Sí? Entonces, el receptor es complejo, no es nada sencillo. Y bueno, pues de hecho en este curso pues no se encarga mucho, no sé, el temario no habla mucho del receptor. Básicamente son dos técnicas, coherente y no coherente, que lo vamos a ver casi al final del curso. ¿Qué significa eso de detección coherente y detección no coherente? Y es todo lo que hay que ver en este curso. Sin embargo, pues consideraría importante hablar un poco más al respecto. Y para eso, pues les platicaré dónde lo pueden encontrar ya que acabe el curso, por si ustedes lo desean. Ahora vamos a ver el concepto de diagrama de constelación, ¿sí? Ahora, el diagrama de constelación es una forma gráfica de visualizar las formas de onda. Esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí. Bueno, aquí no las puse por separado, pero estas de aquí. Simplemente es una manera gráfica de ver las formas de onda. O de representar, no de representar. ¿Cómo? Vamos a partir de una modulación PSK, ¿sí? Ya ustedes ya saben que es PSK. Aquí está la expresión de una forma de onda PSK. A por P de T, donde ya sabemos que A es la amplitud, porque PSK tiene una envolvente constante. P de T, pues ya sabemos que es el pulso que estamos ocupando. A este P de T se le conoce como pulso formador, porque es el que le da la forma al pulso que vamos a ocupar, al pulso que es un coseno. Ajá. Se le conoce como pulso formador. Y pues el coseno. Como estamos ocupando o estamos partiendo de PSK, pues cada forma de onda tiene su propia fase. Aquí está. Podemos aplicar una identidad trigonométrica, coseno de A menos B, como si este fuera A y este fuera B, A menos B. La identidad trigonométrica nos dice que coseno de A menos B es igual a coseno de A, coseno de B, menos seno de A por seno de B. Simplemente vamos a repetir esta expresión ocupando la identidad trigonométrica. SI de T es igual a, esto no cambia, pero sustituimos esta expresión. Coseno de A, coseno de B. Coseno de, bueno, aquí están de acuerdo que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? O sea, coseno de A por coseno de B es lo mismo que coseno de B, coseno de A. No pasa nada. Aquí está. Coseno de B, coseno de A. Menos, lo mismo, no pasa nada, ¿no? Si yo altero el orden, puedo poner seno de B por seno de A. Aquí está, seno de B
seno de A. Bien. Y lo que voy a hacer ahora es, vean, esto de aquí es una forma de onda que depende del tiempo. Depende del tiempo, depende del tiempo. Pero este término es una constante. ¿De quién depende esa constante? De la fase. Teta i, ¿sí? Y yo la voy a cambiar y le voy a llamar coseno de teta i, le voy a llamar i. Y seno de teta i le voy a llamar q. Le pongo el subíndice i porque estas constantes i y q van a depender de cada fase i. Reescribiendo la forma de onda, tendríamos que SI de t es igual a la amplitud por el pulso formador por I de I coseno de omega ct menos el pulso formador por la amplitud por Q de I seno de omega ct. A la constante I, que es igual al coseno, se le conoce como componente en fase. Y Q se le conoce como componente en cuadratura. Ajá. Quiere decir que una señal SI de t está compuesta de dos componentes, una componente en fase y una componente en cuadratura. Aquí están, I y Q. La componente en fase se multiplica por un coseno, la componente en cuadratura se multiplica por un seno y se restan. Y ese resultado es igual de la expresión que partimos. Ajá. Ok, ahora, ¿por qué descomponer esta expresión en esta de aquí? ¿Cuál sería la razón que nos motivaría o que motivó a hacerlo de esa forma? Imagínense que ustedes tengan que construir un transmisor y tengan que variar la fase de un coseno. Entonces, imagínense si K, por ejemplo, vale 6. Si K vale 6, ¿cuánto es el orden de modulación? 64. 64 fases diferentes. Tendrían que tener 64 desfasadores, donde todos los desfasadores se alimentan del coseno y bueno, a la salida pues se tiene el mismo coseno, pero desfasado su correspondiente ángulo. ¿Sí? Habría que construir o implementar 64 circuitos o elementos desfasadores. Pero si ahora consideramos esta expresión, solamente necesitaríamos generar un coseno y un seno, ¿sí? Y estos de aquí, multiplicarlos por la componente Q, la componente I, y luego sumar, ¿no? Pero aquí lo escalamos por un factor menos 1 porque se resta. Y ya saldría la señal desfasada. Si nosotros queremos desfasarlo cierto ángulo, nada más hay que calcular cuánto valdría la constante I y cuánto valdría la constante Q. ¿Sí? Entonces es más sencillo la construcción. Solo necesito generar un coseno y un seno. Y eso también es muy sencillo de generar porque prácticamente yo puedo partir de un coseno, lo meto a un circuito desfasador que me lo desfase 90 grados y el resultado pues va a ser un seno. O sea, a partir de una oscilación yo nada más lo desfaso 90 grados y obtengo el seno. A eso se le conoce como señales fase y cuadratura. No sé si vieron Transformada Hilbert en su curso de comunicaciones analógicas, ahí explican el concepto de señal en fase y señal en cuadratura. El coseno y el seno son señales en fase y cuadratura, son ortogonales, están desfasadas 90 grados. Por eso se le conoce como señal en fase y señal en cuadratura, porque la I de t es la que se multiplica por el coseno, que sería la señal en fase, y la Q la que se multiplica por el seno, que es la señal en cuadratura del coseno. Ajá, eso les platico rápido. La transformada Hilbert nos dice que hagan de cuenta que yo tengo una señal y esa señal pues se puede descomponer como cosenos, como una suma ponderada de cosenos y de senos. Ajá.
la transformada de Fourier. Imagínense que yo tengo una señal, le aplico la transformada de Fourier. Y a todas las señales coseno y seno los desfaso 90 grados. Y vuelvo a reconstruir mi señal original. Entonces se dice que reconstruyo la señal en cuadratura. Eso es más o menos lo que dice la transformada Hilbert. Habría que dedicarle un poco más de tiempo para que se entienda. Pero de ahí vienen estos dos términos, componente fase y cuadratura. Sí, esa es la razón por la que nos interesa descomponer esta forma de onda, en esta de aquí. Y a partir de esta expresión resultan o surgen lo que se conocen como diagramas de constelación. ¿Cómo? ¿Están de acuerdo conmigo que para cada orden de modulación, para cada valor de m, recuerden que m es 2 a la k, entonces m va a cambiar, si cambia k, se van a tener diferentes fases? Por ejemplo, si yo defino k igual con 2, pues voy a tener 4 fases. Si yo defino k igual con 3, voy a tener 8 fases y así consecutivamente. Y cada fase tiene sus propias componentes fase y cuadratura. ¿Sí? Es lo que dice aquí. Para cada orden de modulación se va a tener diferentes componentes de fase y de cuadratura. ¿Por qué? Porque va a cambiar θ i. Entonces, el par de coordenadas o el par de números i y q forman o pueden formar un par de coordenadas que podemos graficar en un plano cartesiano. Yo puedo formar un punto. O sea, yo tengo mi plano cartesiano, a una componente al de las abscisas le llamo i, al de las ordenadas le llamo q, y el par de números i, q me forma un punto sobre ese plano cartesiano. Si yo tengo k igual con 4, tengo 4 fases. Y para cada una de las fases voy a tener un par de números. Entonces yo voy a tener 4 puntos en ese plano cartesiano. Ese plano cartesiano que tiene los puntos formados por estos dos números se le conoce como diagrama de constelación. Y es una forma gráfica de ver una señal o un símbolo perteneciente a una señal PSK. Mañana hacemos un ejemplo, ahorita ya no hay tiempo. Mañana hacemos un ejemplo. Y mañana explicamos la modulación QAM. La modulación QAM. ¿Sí? Para ver diagramas de constelación de la modulación QAM. ¿Sí? Sí les voy a pedir lo siguiente de tarea. Quiero que revisen, ahí lo pueden googlear si quieren. Van a revisar diagramas de constelación de modulación digital. Los que encuentren, 3. Les voy a pedir 3. 3 diferentes. Por favor, todos, 3 diagramas de constelación de modulación digital. Puede ser que encuentren QAM, PSK, ASK, QPSK, los que encuentren. O sea, ahorita no piensen en qué significa el diagrama de constelación, por ejemplo, PSK o el QAM. No, o sea, lo único que quiero son ejemplos. Y ya mañana platicamos. Van a encontrar mucho PSK y QAM. ¿Sí? 3 nada más, 3 distintos. ¿Sale? Ok, bueno, con eso finalizamos el tema que es de PSK y PSK. Quedaría nada más ver qué es la modulación QAM. ¿Y qué es la modulación QAM? Que es, como ya se dijo, es una combinación de ASK con PSK, pero ya para ello también vamos a ver lo que son diagramas de constelación. Entonces, como ya lo escucharon, hay una pequeña tarea, la van a subir en Teams. Voy a crear yo el enlace ahorita en unos minutos de que acabe la clase para que suban la tarea. La tarea vence el día de hoy, sí, el día de hoy a las 10 de la noche. Entonces, para que puedan revisar igual en un documento PDF, en Word, ahí hacen su tarea. ¿Alguna pregunta con lo que se vio hoy? Bien, entonces, si no hay preguntas, por hoy sería todo.
mucho la asistencia. Y más tarde les envío, entre hoy y mañana, les envío la calificación de su examen escrito. Sí, la van a recibir por Teams.